Hemos logrado mejorar la calidad de vida en pacientes con osteogénesis imperfecta. En esta segunda parte de esta serie de osteogénesis imperfecta hablaremos sobre las soluciones quirúrgicas. Los clavos intramedulares, que llamamos tutores internos, han sido los preferidos de los cirujanos para dar estabilidad y solucionar corrección de deformidades y solucionar fracturas. Las placas se han utilizado también, pero el problema con las placas es que dan un punto de apoyo o un punto de fulcro para fracturas en la parte no protegida por esta, lo que lleva a una colocación de una placa más grande y terminamos por preferir no usar las placas porque le aumentan la debilidad al hueso en las partes donde la placa por su estructura no puede proteger. Además, se producen una cantidad de orificios que al retirar el material de síntesis crean una debilidad en el hueso de osteogénesis imperfecta. Los clavos intramedulares también, si no son colocados en toda la extensión del hueso largo, pueden provocar un punto de fulcro como se ve aquí en esta zona, donde se produjo una fractura porque hay un punto de debilidad, la parte no protegida por este clavo. Y por eso se han preferido los clavos como este, que son los clavos telescópicos que crecen con el paciente. Los clavos telescópicos son unos instrumentos creados hace muchos años en Sheffield, y el primero de estos clavos se llamó Sheffield y luego el de Bailey-Dubois, que fue una modificación del mismo clavo de Sheffield, se colocaban con cirugías abiertas que no respetaban la biología ósea, y el mismo clavo tuvo algunas dificultades, las cuales se han ido superando. A principios y finales de la década de los 90 se empezó a dar mucha importancia al respeto de la biología ósea y a preferir pequeñas incisiones para los sitios de los cortes óseos en osteogénesis imperfecta y respetar así la vascularización de cada uno de los segmentos donde se hacían osteotomías. Y pudimos entonces corregir deformidades tan graves como esta mediante pequeñas incisiones, colocando los clavos telescópicos de Bailey-Dubois y sus modificaciones, en los cuales teníamos que introducir los dos extremos de este clavo telescópico, uno en el caso de la tibia por el tobillo y otro por la rodilla, y en el fémur también por la cadera y la rodilla. Pero a pesar de eso, tuvimos resultados aceptables y teníamos el problema con este clavo que necesitábamos abrir e introducir el clavo por el tobillo, que el espacio en el tobillo es muy pequeño y eso producía problemas técnicos. El doctor François Fassier en el año 2000 eh, diseña y se lanza al público el clavo que hoy conocemos como Fassier-Duval. El doctor Fassier-Duval tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2005. En esta foto es tomada en Quito, donde él estaba haciendo una serie de cirugías y charlas de osteogénesis imperfecta y me incorporé prácticamente a ser su alumno y hoy día uno de sus apóstoles. El clavo de Fassier tiene la gran ventaja de que se puede introducir desde la extremidad proximal, en este caso el fémur a través de la cadera. No se necesita abrir la rodilla y en el caso de la pierna es muy importante porque el tobillo era un abordaje muy complicado. Tiene un macho y una hembra, es telescópico como una antena, y esto permite que el clavo se pueda anclar en la parte proximal y en la parte distal, y el crecimiento del paciente cuando es niño es protegido por este clavo. El instrumental es muy importante. Este clavo viene con un instrumental con
brocas o mechas canuladas, las cuales son utilizadas para agrandar el canal al tamaño del clavo que deseamos colocar. Y tiene además unos cortadores del clavo y otras piezas que son muy importantes para que este sistema pueda funcionar. Este sistema se ancla en la fisis, que es la parte más sana del hueso de un paciente con osteogénesis imperfecta, tanto en su parte distal como en su parte proximal. Esta es la imagen del primer paciente que en el año 2006 yo realicé en una paciente, una niña que venía siguiendo desde su nacimiento y estaba siendo tratada eh, con pamidronato disódico. Y esta fue su primera fractura, lo cual tuvimos la oportunidad de solucionar con un clavo de Fassier Duval, el cual luego ameritó otras cirugías por deformidades que fue presentando, pero ha permitido que la niña tenga realmente una vida lo más cercano a, a la normalidad con esta enfermedad que afecta tanto la fragilidad ósea o la estructura ósea. Deformidades tan complicadas como esta, como ustedes ven que hay deformidades en fémur y en tibia, fíjense la radiografía de este mismo paciente, con esta angulación que supera los 90 grados, tanto en fémur como en tibia. Y nosotros a través de estas técnicas quirúrgicas y la ayuda de este clavo, pero sobre todo las técnicas quirúrgicas que ha desarrollado el mismo doctor Fassier y que han sido seguidas por mí, hemos podido mejorar la alineación de este paciente. Y en esta imagen, por ejemplo, ven cuando se operó el miembro inferior derecho y el izquierdo estaba por operarse, y pongo esta foto para que puedan ver la comparación. Luego se operaron los dos miembros. En general he trabajado con este clavo desde el año 2006 y prácticamente 2005 cuando empecé a trabajar con el doctor Fassier, y desde el 2006 que coloqué mi primer clavo. Desde esa fecha hasta 2013, que fue la última vez que digamos que sacamos cuentas, habíamos colocado 257 clavos y se han presentado problemas. Estos pacientes no tienen una estructura sencilla y se presentan problemas, por supuesto. Y hemos tenido que revisar clavos por doblez, por fracturas del mismo hueso con el clavo interno. Pero esto ha sido una ventaja, tener un clavo interno que evita que los fragmentos se separen de forma brusca. El ascenso del clavo por pérdida de su sujeción en la parte proximal y en la parte distal también. Lateralización del clavo en la parte femoral proximal y dos fracturas basicervicales, que son de las complicaciones más importantes porque este clavo no protege el cuello. Los pacientes, además del clavo de Fassier y las osteotomías, tenemos también el crecimiento guiado, el cual no es más que colocar unas bandas a tensión que llamamos nosotros. En este caso es una placa con dos tornillos que puede guiar el crecimiento de la fisis para angulaciones cuando son muy distales, y con una osteotomía en la diáfisis no se puede solucionar. Entonces, en estos pacientes podemos hacer lo que nosotros denominamos crecimiento guiado para guiar el crecimiento de la fisis y corregir deformidades que son muy cercanas al extremo de los huesos. Ahora, este clavo tiene la gran ventaja de que se ancla en la fisis y eh, eso fue aprovechado en el diseño del doctor Fassier. Pero cuando tenemos un paciente, en este caso un paciente de 20 años, en esta radiografía, con una angulación y una fractura que nos llega, ¿dónde vamos a anclar el clavo si la fisis ya no existen? Las placas de crecimiento ya son cerradas y fueron sustituidas por hueso blando metafisiario. Tenemos entonces un clavo, un hueso con deformidades angulares, con una fractura en este caso, y con un diámetro intramedular muy pequeño. ¿Qué podemos hacer para
¿qué clavo vamos a utilizar en estos pacientes? Hace muchos años no contábamos con ningún clavo y fue una iniciativa empezar a hacer un diseño para adultos inspirado mucho en la forma del clavo de Fassier. Y ven este clavo que se hizo a diseño a la medida del paciente que estamos presentando, donde se solucionó la fractura, ameritó 2 osteotomías más y la evolución fue buena. Fue necesario hacer un clavo porque no hay clavos en el mercado con un diámetro tan pequeño para pacientes adultos. Solo existe para niños. En este otro paciente adolescente de 14 años con fisis cerrada, y ustedes ven que tiene un clavo antiguo de Kuncher y esta parte no está protegida y está más angulada, doblada. Se hizo entonces un clavo a la medida para él y el cual nosotros llamábamos clavo OI o clavo de osteogénesis imperfecta, pero no tenía ningún nombre. Y fuimos haciendo estos clavos para los pacientes con este problema. Esta es una niña ya con fisis cerrada de 13 años de edad, con una pseudoartrosis o una falta de consolidación o no unión del tercio proximal de fémur, y se diseñó un clavo a la medida para esta solución. Aquí ven un clavo con su único instrumento, que era su atornillador, y aquí se ve que estamos colocando el clavo. El doctor José Ignacio Parra en Madrid, amigo y compañero, tuvo unos problemas parecidos y tuvo una iniciativa de que había que solucionar este problema, ya que trató de hacerlo con clavos flexibles y no le funcionó, con clavos de húmero en fémur o clavos de tibia en fémur y otros clavos, y no tenía buenos resultados. Son imágenes que él me prestó para esta charla. Y las dos ideas, la idea del doctor Galván y la idea del doctor Parra, por lo cual sale el nombre de Galván and Parra, que llamamos el clavo GAP, que logramos el diseño de un clavo que tiene unos tamaños desde 4.8 milímetros a 8 milímetros, el cual se puede colocar en fémur de forma anterógrada, se puede colocar de forma retrógrada en fémur, en tibia de forma anterógrada y en húmero. Tiene una estructura proximal que protege la parte más débil de los pacientes con osteogénesis imperfecta, que es el cuello femoral y el trocánter. Se puede entonces hacer esta estructura del clavo para proteger esta parte proximal. El clavo ha sido aprobado por diferentes instituciones que se encargan de esto, como en Canadá, en Estados Unidos por la FDA, la Food, Drug and Administration, y en Europa por la CE Marking desde el 2012 en estas últimas dos. Este es un paciente operado por mí en 2008, paciente tratado por mí en alguna oportunidad con un prototipo del clavo GAP. Luego apareció el clavo de Fassier y considerando que para niños este clavo era mejor, este niño fue operado y tuvo una vida con una excelente calidad. En el año 2013 aparece en la emergencia, a pesar de que él estaba siendo tratado médicamente por mi equipo. En el año 2013 aparece en la emergencia, ya que estuvo bailando, haciendo breakdancing, y tuvo una fractura con un doblez importante del clavo que habíamos colocado en 2008. El paciente ya tiene 14 años de edad, las fisis cerradas, un diámetro muy pequeño para colocar un clavo de adultos, y con esta fractura le colocamos uno de los primeros clavos GAP para poder solucionar no solamente la fractura, sino la angulación, con un diámetro de 5.6 milímetros. Este clavo en esta parte tiene 5.6 milímetros. Entonces pudimos colocar un clavo que además protege
el cuello y la parte del trocánter con un bloqueo distal, lo cual permite que este paciente no tenga una inmovilización con ningún tipo de yeso, porque el clavo tiene bloqueo proximal y distal. Y aquí está a las 3 semanas nuestro amigo con la pierna derecha sin apoyo, como lo recomendamos. Pero a los 3 meses, luego de que él se sintió mejor, lamentablemente vuelve al breakdance y regresa con una fractura del fémur contralateral del fémur izquierdo. Fuimos a quirófano y colocamos el clavo también de 5.6 y le colocamos una estructura diferente que el clavo nos permite. En este caso hicimos un bloqueo transverso porque consideramos que esta parte estaba bien recta y fuerte. Y colocamos aquí 3 tornillos distales para darle mayor sujeción. Y fíjense que tuvimos que hacer otra osteotomía distal. Aquí está 3 meses después, donde ya se ve uno consolidado, el otro en vías de consolidación. Estas son las radiografías laterales, donde se ve la correcta alineación, y él aquí está ya consolidado, demostrando pues que tiene una no movilidad estando a mi lado. Este es el primer caso que hicimos en México junto con el doctor Alfonso. Y aquí podemos ver un paciente de 11 años de edad en tratamiento con bifosfanato, con fisis cerradas a pesar de tener 11 años de edad, ya la fisis prácticamente cerrada, y un hueso absolutamente delgado, muy delgado. Fíjense los diámetros externos de 10 milímetros y sin canal medular. Este caso, operado conjuntamente con el doctor Alfonso Mesa en México, pudimos entonces colocarle un clavo de 4.8 milímetros de su tamaño en la parte de la diáfisis, con una estructura. Fíjense que aquí le colocamos una placa corta, que es una de las placas que trae el sistema, con 2 tornillos cervicales y un bloqueo distal, que permitió la inmediata movilidad del paciente. En el mismo acto quirúrgico hicimos también la tibia, aún más delgada, y colocamos también un clavo de 4.8 anterógrado con bloqueo proximal y bloqueo distal. Este paciente ha tenido una excelente solución. Entonces, con todo esto que hemos hablado, el tratamiento médico y ahora el tratamiento quirúrgico, podemos decir que sí hemos logrado mejorar la calidad de vida de estos pacientes a lo largo de estos últimos años. Muchas gracias.